Hola, Dios te bendiga enormemente, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en la palabra de Éxodo 23, 1 y 2. Antes de leer la palabra, quiero titular esta palabra como el discípulo es conciliador. Y tanto la palabra discípulo como conciliador son dos palabras grandes y fuertes. Y cuando hablamos de discípulo, hablamos de seguidor de un maestro. Es aquel que trata de imitar y tener los rasgos de ese maestro. En este caso, nuestro gran maestro es el Señor Jesucristo y nosotros somos los discípulos. El conciliador es una persona que trata de intervenir en una idea entre dos o más personas y tratar de llevar o cerrar a un mismo entendimiento, ¿no? Entre partes. Y a veces es tan difícil porque uno cuando nos dicen o nos provocan diciéndonos cosas malas, cuántas veces esa conciliación se puede transformar en una pelea, en un pleito, en un conflicto, porque contestamos algo que no tendríamos que contestar. Y fíjense que cuán importante es esto, porque acá Dios nos da en su palabra principios que debemos cumplir y guardar y poner en obra, porque es muy fácil hablar y decir, pero no accionar, ¿no? Porque yo puedo hablar y decir que soy la mejor y soy la que más ayuda, y yo me puedo llenar la boca diciendo un montón de virtudes, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces ahí está en poner en obra, las acciones y estas actitudes que tenemos como discípulos de Jesús. Si nosotros somos discípulos, quiere decir eh, que nosotras vamos a tener rasgos de ese Jesucristo, que es nuestro Maestro. Entonces, de nada sirve que a mí me tienten como para que yo pueda reaccionar de la manera equívoca, ¿no? Entonces, acá tenemos que ser un súper reflejo del Señor Jesucristo. Y acá lo vamos a dividir en 4 pasos muy importantes. El primero habla de no admitir falso rumor, porque a veces nos dicen algo de una persona o de algún problema y nosotros lo creemos como tal. Y lo peor es que lo adoptamos y admitimos que eso que nos dijeron es verdad, cuando no lo probamos. Entonces, el primer punto, no admita falso rumor, y habla de 3 subpuntos. Uno, no opinar de manera ligera sin tu conocimiento, porque muchas veces no nos ponemos en el lugar del conflicto o qué es lo que pasó. No estamos bien informados o tratamos de, sin conocimiento, contestar, y no conozco del tema. Entonces, no opinar de manera ligera, sin conocimiento, no dañar el cuerpo de Cristo con nuestras opiniones y no inclinar el oído a cosas incorrectas. ¿Cuántas veces te pueden llegar a preguntar, y que me ha pasado a mí, cuál es mi opinión? Si yo tengo que opinar con respecto a algún tema desde mi experiencia humana, y yo no te puedo dar un buen consejo, pero sí te puedo aconsejar o puedo darte una palabra de aliento justamente con esto, con la Biblia, porque está acá, está escrito y lo dijo el maestro, lo dice Dios. Entonces, mucho de esto daña el cuerpo de Cristo. No inclinar el oído a cosas incorrectas o que están mal. Ya con el solo hecho de escuchar, ya sos parte de algo que por ahí no tenés que estar, y sos partícipe porque lo estás escuchando. Aunque no participes verbalmente, pero lo estás escuchando y está mal. Entonces vamos a ir a la palabra de Éxodo 23, 1 y 2, y la palabra de Dios dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los que más
a los más para hacer agravios. Gracias, Señor, por la palabra. Fíjense que acá repite mucho esto en lo que veníamos diciendo y hablando, de que muchas de las veces la persona que por ahí no tiene tanta sabiduría, entendimiento, contesta rápido, no piensa o acciona, eso aún es peor, ¿no? Entonces, tratemos siempre en lo posible de cuanto más cerca de la palabra y cuanto más cerca de Dios estemos, mejor va a ser el entendimiento y la sabiduría. En el punto 2 dice, no te hace cómplice, no seamos cómplices aún escuchando nada más. Vamos a ser parte si estamos escuchando simplemente. No ser cómplices para lo malo, sino más bien seamos cómplices para lo bueno. Ser íntegros, que tus valores no se deterioren. Fíjense que la persona íntegra es aquella que nosotras confiamos, en aquella que le podemos entregar todo porque sabemos que si le voy a confiar un secreto, que si le voy a entregar algo valioso, lo va a cuidar. Y sabemos que esa persona es íntegra. Porque por obra lo estamos haciendo. Entonces aquella persona confía justamente en los valores, pero por obra, que ponemos por obra. Porque no obstante que lo podés decir, sino más bien lo haces. Y en el punto 3, no te dejes presionar por las mayorías, eso es muy común, que enseguida se nos van a querer pegar cosas malas, y lo sabemos porque en un trabajo, en la casa de algún familiar, en alguna charla, siempre va a venir lo malo. Pero va a estar en nosotros tratar de creer y de discernir esa sabiduría que tenemos, que nos da la misma palabra, ¿no? Dice que la opinión de cada uno de la mayoría no influyan en nuestros pensamientos, que los principios de Dios estén sobre toda presión externa. Nosotros cuando reconocemos ya que hay algo mal, nos damos cuenta enseguida. Entonces tratemos en lo posible que los principios de Dios sean esa roca más fuerte que todo lo que puedan decirte el afuera y el resto. No imites lo malo. Y está en Proverbios 22, del 24 al 25. Fíjense que en Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Ahí estamos viendo que siempre estamos a un paso de cruzarnos de vereda, va a estar en nosotros el cambio. Si bien Dios nos va a poder dar todas las herramientas, pero también la acción la tenemos nosotras, el 50% de todo esto. Y en el punto 4 dice, no perviertas la justicia, no le pongas precio a tu integridad, no priorizar las vivencias y no inclinar a los muchos para hacer el mal, porque yo me acuerdo que quizás antes de conocer a Cristo estaba rodeada de gente y yo iba para ese lado sin conocer lo bueno y lo malo, ¿no? Para mí era algo más. Y cuando empezás a dar por hecho una situación o una acción como una más, no podés diferenciar el bien con el mal. Para vos es todo igual. Entonces esa diferencia es súper, súper importante. Un discípulo es luz y sal en la tierra. Actúa con sabiduría para hacer de bendición al cuerpo de Cristo y no vendas tus valores. Seamos sabios, seamos cautelosos a la hora de contestar, a la hora de accionar, ¿sí? Así como accionamos cuando vemos a alguien para ayudar, que salimos como una especie de, uno sale corriendo, de la misma manera con todo, ¿sí? El contestar, el abrazar, el alentar, que sea todo positivo, bueno para la gloria de Dios. Espero que sea de bendición esta palabra. Sabemos que todos tenemos días difíciles,
pero todos esos días se van a multiplicar para la gloria de Dios y una gran victoria que viene en cada una de nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por la vida de la persona que esté mirando y cielos abiertos declaro hasta que sobre y abunde de bendición. Gracias.